Sí, valoramos la vida. Impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. ¿Qué tal, queridos, queridas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Camino al Desarrollo, el programa de la FECOPROD que como martes tras martes a las 20 horas acá por las pantallas de la RCC te traemos todo el contenido edificante para vos, para tu familia, para tus amigos y para todo aquel que le interese informarse de alguna manera positiva, pero por sobre todas las cosas objetiva, porque independientemente de que tenemos una mirada positiva y esperanzadora del futuro, no negamos los problemas. Y cuando hablamos de países como el nuestro, como el Paraguay específicamente, sin lugar a dudas hablamos de lo positivo en concepto de trabajo, en concepto de estudios, en concepto de producción, pero no negamos también las cosas negativas que pasan en Paraguay en temas referentes a la corrupción y otros puntos. Ahora bien, no quiero hablar hoy mucho sobre Paraguay tierra adentro, sino queremos hablar hoy sobre políticas internacionales y por sobre todo sobre lo que dejó la cumbre de la OEA específicamente, que se realizó la semana pasada en Paraguay. Desde el miércoles hasta el viernes se realizó la número 54 cumbre de la OEA en Paraguay. Por tercera vez en toda la historia se realizó en Paraguay. Evidentemente nosotros como principales protagonistas y como dueños de casa dimos varias notas. Entre ellos, sin lugar a dudas, en primer lugar hay que decirlo de que Paraguay tuvo un logro histórico, ya que Diego Moreno, el doctor Diego Moreno, fue electo como el primer jurista que irá como juez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso en primer lugar, de alguna manera representa un logro histórico para la diplomacia paraguaya. Nosotros nunca tuvimos un integrante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicha corte es muy importante a la hora de decir fallos en contra o a favor de los estados en ciertos puntos. Hay que recalcar de que Diego Moreno Rodríguez es un doctor en Derecho de alto vuelo, por así decirlo. Según estuve investigando, su rama profesional de Derecho es la de Derecho Constitucional. Fue alumno también de la Universidad de Salamanca, máster en Derecho por la Universidad Columbia de la Ciudad de Nueva York y abogado por la Universidad Católica. Además de esto, queridos, queridas, de alguna manera Paraguay está buscando otro hito histórico, que es la candidatura de Rubén Ramírez Lezcano, actual canciller de la República, que iría probablemente, no está confirmado y falta mucho para confirmar, pero la intención sería que Rubén Ramírez Lezcano vaya como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. También va a ser un logro histórico, épico para Paraguay, un país que se está empezando a dar a conocer al mundo, pero que si llegamos a agarrar, qué sé yo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la misma OEA, estamos hablando de logros importantes. El mandato de Luis Almagro, del uruguayo, fenece el año que viene. Si mal no estoy, en junio del año que viene, y las elecciones para el próximo secretario general de la OEA se van a inscribir en diciembre los candidatos y en marzo se van a votar. Según estuve yo investigando, señora, hay muchas posibilidades que el paraguayo Rubén Ramírez Lezcano quede electo como nuevo secretario de la OEA. Hablando de canciller, en caso de que Rubén Ramírez Lezcano vaya a la OEA, ¿quién quedaría como vicecanciller? Al menos según la lógica diplomática, sería el vicecanciller Víctor Verdún. Víctor Verdún es el vicecanciller paraguayo que dio una tremenda nota en la cumbre de la Organización de Estados Americanos, ya que aseguró 3 puntos que me parecen de vital importancia a la hora de debatir temas referentes a la batalla cultural. En primer lugar, en un discurso grandilocuente, en un discurso objetivo, respetuoso, pero con una postura tremenda. El vicecanciller dejó en claro que Paraguay en primer lugar es pro vida, pro familia, en segundo lugar es que somos soberanos y en tercer lugar de que en Paraguay no aceptamos que varios grupos utilicen la bandera del discurso de odio para atacar a todo aquel que piensa diferente. Como ustedes saben, señor, señora, lamentablemente los grupos progresistas atacan con muchísimo odio, con muchísimo revanchismo a todo aquel que piensa diferente, y no solamente te atacan con odio, sino que mientras te atacan con odio, ellos dicen que vos sos el que está usando el discurso de odio. El vicecanciller Víctor Verdún aseguró que en Paraguay no aceptamos este tipo de ataques y estas fueron sus declaraciones. La palabra la delegación de Paraguay. Gracias, presidente. Quisiera dar la más cordial bienvenida al señor secretario general adjunto, a todos los señores representantes,
a los representantes de la sociedad civil, a los representantes de los trabajadores, al sector privado y a otros actores sociales. Somos conscientes de la importancia de oír las diversas voces y opiniones de nuestra región, especialmente por el valor que aportan a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Paraguay, como Estado de Derecho, rige su actuar conforme a los preceptos de su marco normativo. Por ello, nuestra posición sobre temas fundamentales abordados en este diálogo y en la Asamblea General se fundamenta sólidamente en nuestras normas constitucionales y en la Convención Americana. En ese sentido, con relación al derecho a la vida, como lo hemos ratificado en diferentes foros locales e internacionales, reiteramos el principio consagrado en nuestra Constitución Nacional, que establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, garantizando su protección en general desde la concepción. Este derecho está consagrado en los términos en el Pacto de San José de Costa Rica, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos. Con relación a temas de género, el Paraguay aboga de forma activa y decidida por la igualdad de derechos entre ambos sexos, en línea con su marco constitucional. Así también adopta una interpretación del término género basada en el sexo biológico de las personas, reconociendo únicamente dos categorías: hombre y mujer. Mi delegación promoverá que los términos utilizados en los documentos sean claros y precisos, evitando ambigüedades en su interpretación y asegurando la coherencia con nuestro ordenamiento jurídico. Con relación a la igualdad y no discriminación, quiero remarcar que la igualdad ante la ley, las libertades individuales y la dignidad intrínseca de cada ser humano son los pilares fundamentales de nuestra lucha contra la discriminación. Este tratamiento igualitario que valora a cada persona, más allá del grupo, está en consonancia con la noción de derechos humanos universales. Rechazamos cualquier intento de utilizar el argumento discurso de odio para silenciar voces de algunos sectores. Este rechazo en menoscabo de la libertad de pensamiento y expresión, que representan las bases de toda sociedad democrática en virtud de lo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica. Cada Estado defiende los términos establecidos en las resoluciones en base a ideas que reflejan el sentir mayoritario de su población. Sin embargo, estas posiciones en ningún caso deben comprometer las libertades fundamentales de las personas. Ninguna de las posiciones que el Paraguay sostiene implican discriminación, odio ni retroceso alguno. Por el contrario, por principio constitucional, el Paraguay defiende la no discriminación, la igualdad ante la ley y las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa e ideológica, así como la libertad de expresión y pensamiento. Señoras y señores, distinguidos amigos, el Paraguay reafirma el compromiso de trabajar juntos para alcanzar consensos. Mantendremos un diálogo abierto con todas las organizaciones de la sociedad civil, sin discriminación ni distinción alguna. Al mismo tiempo, alentamos a todos a construir puentes que nos permitan avanzar, evitando imposiciones que solo profundizan divisiones y polarizaciones. Como región, conocemos cuáles son los desafíos más urgentes. Los insto a que trabajemos juntos para superar nuestras diferencias y alcanzar el bienestar y desarrollo que nuestros pueblos merecen. Y por último, deseo dejar constancia para que no quepa duda. El Paraguay es vida, el Paraguay es familia y el Paraguay es soberano.
Bueno, esas fueron las palabras del vicecanciller Víctor Verdún. Como pudieron escuchar, unas palabras fantásticas, geniales, brillantes por donde se lo mire. Y yo de manera personal le aplaudo y mucho al vicecanciller Víctor Verdún, que no solamente dejó en claro las posturas pro vida, pro familia, pro soberanía del Paraguay, sino también dejó en claro de que en Paraguay no nos vamos a arrodillar ante el globalismo internacional y que tenemos posturas. Y por más que nos presionen, nos ataquen y nos de alguna manera nos quieran agarrar del cuello con el tema créditos y demás, los paraguayos somos soberanos y ese es un punto muy importante que se está debatiendo a nivel internacional y en Paraguay se está respetando. Pero bueno, queridos, queridas, queremos seguir analizando las palabras del vicecanciller Víctor Verdún y otros puntos referentes a la cumbre de la OEA. Es por eso que te quiero pedir que te quedes expectante ahí donde estás, porque vamos a hombre de corte y a la vuelta vamos a estar con el señor Héctor Acuña, gran investigador, gran docente, pero por sobre todo, gran batallador cultural, que nos va a acompañar acá en Camino al Desarrollo para analizar a profundidad el discurso de Verdún y aparte otras implicancias referentes a la cumbre de la OEA. Quédate expectante ahí porque en breve continuamos con más acá en Camino al Desarrollo. Estamos presentando Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Cada uno de nosotros tiene un camino, un crecimiento, una raíz. Son diferentes, pero nuestra pasión por crecer es la misma. En Bancoop, crece de la raíz. El laboratorio FECOLAB brinda información fiable sobre la calidad y la seguridad de los alimentos procesados en las diferentes etapas del proceso de fabricación, así como en el producto terminado. Desde FECOPROD confiamos que nuestro laboratorio FECOLAB se posicionará como un referente en el análisis y evaluación de los productos lácteos y otros alimentos, y de esta forma seguir brindando la confianza y el respaldo a todas las empresas que apuestan por nuestros servicios. Los motores, cada vez más inteligentes, exigen el máximo desempeño del combustible. Por eso, la nueva fórmula de ECOP para sus naftas, ECOP Power, combina lo mejor de la potencia y una innovadora tecnología en aditivos que aseguran la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. La calidad que ya conoces ahora es aditivado. ECOP Power aditivado, máximo rendimiento, potencia y durabilidad. Dicen que el 7 es el número de las cosas buenas, pero como no dejamos nada a la suerte, trabajamos en pos de un Paraguay más cooperativizado. Concopar es oportunidad, es presencia en actividades nacionales e internacionales. Es la cantidad de alianzas estratégicas para llegar a miles de personas. Concopar es representación gremial, fortalecimiento institucional, es desarrollo rural, educación cooperativa y formación de líderes. Desde hace 7 años, Concopar es la ruta para el progreso de todo un país. Estamos presentando Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Bueno, queridos, queridas, continuamos con más de Camino al Desarrollo acá por las pantallas de la RCC. Estamos ahora en línea con el señor Héctor Acuña, docente, investigador, periodista y por sobre todas las cosas un gran batallador cultural que nos va a acompañar para opinar de alguna manera sobre todo lo que ocasionó la cumbre número 54 de la OEA, que justamente se desarrolló en nuestro querido país. ¿Cómo te va, mi querido Héctor Acuña? Antes que nada, bienvenido a Camino al Desarrollo. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por tu tiempo. Buenas noches, Francesco, y saludos a la audiencia. Y bueno, sí, listo para conversar y para seguir haciendo batalla cultural. Brillante, brillante. Pues Héctor, que en el primer bloque mostrábamos en pantalla las palabras del vicecanciller Verdún, Víctor Verdún específicamente, donde de alguna manera dejó en claro la postura radical de Paraguay en conceptos relacionados a la familia, a la vida, y nos habló mucho sobre un tema que no habló en sus palabras, pero habló sí en el mensaje, porque se puede interpretar eso, que habla específicamente en conceptos referentes a la gobernabilidad. Es decir, Paraguay, si algo tienen claro es que somos soberanos, que somos autogobernables, es decir, que nos gobernamos nosotros mismos y que no necesitamos, no aceptamos
la intervención de una potencia extranjera, sea Estados Unidos, sea Naciones Unidas u otro país para que gobierne nuestro país. Y me pareció muy positivo esto, Héctor, por 2 puntos. En primer lugar, porque, insisto, dejó en claro de que Paraguay es un país soberano y por otro lado también dejó en claro una postura en contra del lobby ONGero, que es un lobby que está recibiendo financiamiento del extranjero para impulsar políticas públicas e influenciar en la gobernabilidad paraguaya. Bueno, esa es mi opinión, mi querido Héctor. No sé si vos estás de acuerdo con esto y por sobre todo, ¿cómo analizás todo lo que sucedió en la OEA y el impacto que esto puede generar a nivel regional? Bueno, la verdad que creo que a muchos nos sorprendió el carácter casi categórico, radical de las declaraciones del vicecanciller, del viceministro de Relaciones Exteriores, gratamente sorprendidos por la forma absolutamente contundente en la que se expresó, ¿no? Pocas veces se ve en el ámbito diplomático, especialmente de las relaciones multilaterales, un planteamiento tan, digamos, directo y no dado a ambigüedades, ¿no? Algo que quedó absolutamente claro es que en Paraguay, como en la vieja tradición republicana, esto viene desde Pericles, ¿no? Pericles en la oración fúnebre a sus ancestros, en su famosa oración fúnebre decía: en Atenas vivimos exactamente como nos gusta. Bueno, una forma de decirlo es: en Paraguay vivimos exactamente como nos gusta, ¿no? Nosotros hacemos las leyes acá, nosotros acá tenemos nuestra noción de justicia, tenemos nuestra forma de resolver los conflictos y no queremos imposiciones foráneas y menos de estas burocracias no electas que no responden ante nadie por las malas decisiones que toman, ¿no? Como la OEA, la ONU, la UNESCO, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. O sea, son todas burocracias de pretendidos expertos que tienen algún tipo de idea utópica que llevar adelante, y en Paraguay rechazamos esto, ¿no? Porque fundamentalmente creemos en una forma de republicanismo altamente localista. Somos localistas, ¿no? Incluso yo diría que nosotros, con el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, de Donald Trump y de sus seguidores, somos de los países aislacionistas, ¿no? Totalmente contrarios al globalismo. Así que efectivamente da gusto y uno se siente reconfortado cuando la democracia responde a las demandas populares, ¿no? Y una demanda popular que en este sentido el viceministro Verdún y obviamente la Cancillería, Ramírez Lescano, y por supuesto en línea también con la Presidencia de la República, vemos de que hubo una bajada de línea, ¿no? Y una declaración que se podría incluso denominar radical, ¿no? Se habló de la noción de género basada en el sexo, se habló en la noción de no vamos a permitir imposiciones foráneas, no uso la palabra foráneas, pero sí uso la palabra imposiciones, y también se habló, por supuesto, de que no se va a permitir la censura bajo la falsa bandera del discurso de odio. Me pareció extraordinario y también me dejó tranquilo, ¿no? Porque si eventualmente el canciller Ramírez Lescano, por esas cosas de la vida, llega a ser secretario de la OEA, bueno, entonces vamos a tener por lo menos, hay un vicecanciller que podría ser Verdún, ¿no? Así que en ese sentido contento. 100%, vos sabés que estoy de acuerdo en todo lo que mencionaste, Héctor. Y también quiero profundizar un poquito el tema de las ONGs, ¿verdad? Porque cuando hablamos del globalismo, o sea, la agenda globalista tiene puntos por los cuales, mejor dicho, o canales, mejor dicho, por los cuales ellos se mueven y mueven sus intereses. Y sin lugar a dudas, uno de esos puntos por el cual sirven de canales en favor de la Agenda 2030 y la agenda globalista son justamente todo el grupo de las ONGs. ONGs que reciben plata, qué sé yo, de Europa para intentar que Paraguay deje de producir soja. Te pongo un ejemplo muy puntual que se está debatiendo mucho ahora, porque la Unión Europea quiere que nosotros nos ajustemos al reglamento 1115 de ellos, violando nuestra soberanía, mi querido Héctor. Por eso quiero insistir con este tema de las ONGs. Lo que pasó en la OEA podemos decir de que es una
derrota para el sector ONG, para el sector globalista, teniendo en cuenta de que independientemente de las críticas o los aplausos que la postura paraguaya puede generar, Paraguay dejó en claro de que no apoya este lobby globalista, por ende no apoya el financiamiento extranjero a ONGs para que infrinjan y violen nuestra soberanía y se metan en nuestra gobernabilidad, mi querido Héctor. O sea, el mensaje categórico, Paraguay está en contra del globalismo y de la intervención extranjera en Paraguay. Sí, y mira, vos sabés que desde Maquiavelo ya se planteaba lo peligrosos que eran los mercenarios, ¿no? Los mercenarios eran soldados sin patria, ¿no? Y en ese sentido, hoy las ONGs representan pelotones de mercenarios, de gente sin patria, de soldados sin patria, que fundamentalmente responden a los intereses de quienes les abonan finalmente, ¿no? Por eso se ve una resistencia feroz, atroz, a este proyecto de ley que impulsa fundamentalmente la bancada colorada de Honor Colorado, que tiene que ver con la transparencia del origen de los fondos y el destino de los fondos que reciben las ONGs, ¿no? Si es dinero público del Estado paraguayo, deben ser transparentes porque es dinero público, ¿no? Y si es dinero de otros países, estamos hablando de algo aún más grave, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos ver de que estos pelotones de mercenarios modernos, que son las ONGs, finalmente trabajan, hacen lobby y cabildean proyectos de leyes que responden a intereses foráneos, intereses de otros estados? Ya en la década de los 90, una vez que se cayó el muro de Berlín e implosionó la Unión Soviética, Yuri Bezmenov, un ex agente de la Unión Soviética, decía de que en la década de los 70 y los 80 la Unión Soviética financiaba sistemáticamente organizaciones supuestamente de la vida civil para generar conflictividades en los países occidentales, ¿no? Muchas de estas organizaciones de los hippies, ¿no? Organizaciones supuestamente por los derechos civiles, eran financiadas e incluso tenían agentes subversivos de la Unión Soviética de tal forma a desestabilizar Occidente, ¿no? Estados Unidos y los países del hemisferio occidental. Entonces, esa táctica continúa hoy en día, ¿no? Vestida con los mejores ropajes. En la década de los 90 había un gran entusiasmo, Francesco, y esto para que la audiencia sepa también, había mucho entusiasmo por lo que podían hacer las ONGs, porque se creía que eran organizaciones del ámbito civil, ¿no? Y con el tiempo, en realidad, el mecanismo se corrompió. Finalmente, muchas veces se creaban ONGs de maletín para operar en contra del interés público. Y eso es lo que estuvo pasando en las últimas 2 o 3 décadas, y fundamentalmente por eso es que hoy en día a las ONGs que dicen representar a la sociedad civil, yo les pregunto, ¿quién les dio el mandato de representarnos? Porque fundamentalmente ustedes reciben millones de dólares, estas ONGs, y yo no sé quiénes son, yo no les elegí, no les vi nunca en el barrio. Y eso puede decir la mayoría de los paraguayos. Entonces, ojo con las ONGs, porque son fundamentalmente instrumentos para la demolición de países. Yuri Bezmenov decía, se destruyen países con este tipo de organizaciones, son destructores de países. Así que guarda que detrás de muchas veces de estas pintorescas organizaciones supuestamente sin fines de lucro, lo cual es también una gran estafa, muchas veces hay unos idearios destructivos, conflictivos y contraproducentes para los intereses nacionales. Héctor, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Es siempre un lujo escucharte y por sobre todas las cosas analizar estos puntos que, por más que a muchos les molesten, mi querido hermano y mi querida audiencia, hay que hablarlos. Muchos dicen que cuando hablamos de esto es teoría conspiranoica, sin embargo uno va a la realidad y se da cuenta de que todo esto es así e incluso peor. Gracias, Héctor, querido. Abrazo fuerte. Gracias, Francisco, y saludos a la audiencia. Bueno, ahí estuvimos con el señor Héctor Acuña, gran investigador, docente, pero por sobre todo un entendido en temas económicos y también en cuanto al manejo geopolítico actual. Yo insisto, queridos, queridas, en que uno cuando habla de estas cosas te dicen no seas conspiranoico, no vayas a exagerar, no es tanto así. Sin embargo, cuando uno empieza a leer, empieza a poner un poquito el contexto de lo que está sucediendo a nivel geopolítico, se da cuenta de que esto es así e incluso peor, porque las potencias extranjeras quieren intervenir en Paraguay
y Paraguay dejó en claro que en la cumbre número 54 de la OEA, que somos un país soberano e independiente. Y por más que los otros aplaudan temas referentes a, qué sé yo, el de género sexual, porque es una agenda degenerada sexualmente, en Paraguay se va a seguir respetando la vida y la familia. Pero bueno, queridos, queridas, estamos de parabienes porque Paraguay se hizo respetar en la cumbre de la OEA y por supuesto también porque se vienen grandes ediciones del programa Camino al Desarrollo. Así que te invito, querido, querida, que sigas expectantes las próximas ediciones de Camino al Desarrollo porque venimos con muchísimo contenido más para todos los próximos martes, como siempre, acá a las 20 horas por las pantallas de la RCC. Con esto finalizamos el programa sin antes despedirnos y desearles a todos un excelente y bendecido resto de semana. Vamos con todo mañana miércoles. Dios nos bendice, nos dio una nueva oportunidad de vivir y mañana será un gran día, un día lleno de éxitos y de bendiciones para todos aquellos que creemos en el Señor. Así que fuerte abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. ¿Estás viendo?